Creo que empezó en 2014, cuando me acababa de graduar del instituto y tenía en mente una especialidad. Era una rama de ciencias de la computación de una universidad local. Ha existido desde la época de inicio de IBM/Proyecto Géminis como una forma de reclutar genios, pero con los años se convirtió en un lugar común y corriente con un enfoque práctico en la enseñanza. Con esto en mente, además de obtener buenas calificaciones en los exámenes, todos teníamos que conseguir pasantías temporales para demostrar nuestro compromiso con esta filosofía. Durante los primeros días hice amigos en el campus. Los llamaré a Aaron y Ben para respetar su privacidad. Empezamos a trabajar juntos en grupo, y esto pareció sentarle bien a nuestro asesor, que buscaba compañeros de equipo en lugar de ratones de biblioteca en su profesión. Un día, a nuestro grupo le asignaron un trabajo de grado suficiente para garantizarnos la admisión a los tres. Renovar por completo el sistema informático de una biblioteca local, desde el equipo de los usuarios hasta el sistema administrativo. Todavía recuerdo que fue bastante agotador. Aaron hacía copias de seguridad de todos los datos relevantes anteriores y preparaba las nuevas máquinas, Ben configuraba el backend que era notablemente más nuevo que todo lo demás, y yo desmantelaba las comparativamente viejas PCS de escritorio Gateway, que según la directora al mando se actualizaban constantemente, pero que se trababan de todas formas. Estábamos a punto de terminar cuando nos dimos cuenta de algo sobre las computadoras viejas. Todas tenían discos duros de gran capacidad. Algunas incluso tenían discos duros individuales de 1 TB en aquellos tiempos, cuando 360 GB eran un lujo. Como éramos unos frikis, nos dimos cuenta de la situación y decidimos arriesgarnos. A nuestro asesor le encantó la idea y dio una recomendación formal a la encargada para que nos dejara tener esos discos, y bingo, como todo era hardware bastante antiguo, nos dieron luz verde para llevarnos lo que quisiéramos, siempre que no fueran los periféricos que se pudieran reutilizar internamente. Aparte de los discos duros, era un montón de chatarra. Procesadores de un solo núcleo, memoria DDR1 y hardware mediocre por todas partes, no pudimos elegir qué llevar, así que estas piezas de PC fueron con nosotros en una caja que planeábamos nunca abrir. Tras una breve revisión con Aaron y Ben, conseguimos 21 terabytes de almacenamiento de 30 ordenadores que reemplazamos ese día. Por suerte, dividimos los discos duros de mayor capacidad equitativamente, ya que eran 12. Una cantidad desorbitada para nosotros, ya que el lanzamiento de GTA V para PC era el tema de conversación principal en aquel momento, y todos estábamos bastante pobres, ya que nos centramos en hacer de pasantías día tras otro en lugar de conseguir trabajos reales. Congeniamos en un mismo objetivo y decidimos vender los discos duros que no íbamos a usar de segunda mano en eBay y otras plataformas para poder comprar ordenadores mejores para cuando finalmente saliera. Los ordenadores de la biblioteca apenas se usaban, probablemente debido a su antigüedad, por lo que los discos duros tenían pocas horas de actividad, con un promedio de 1 a 2 semanas de tiempo activo, suficiente para que un anuncio de seminuevo, sin uso fuera creíble, lo que nos permitió obtener un par de dólares más por cada disco. Este negocio de venta de discos duros no tuvo tanto éxito como pensábamos al inicio. Teníamos suerte si recibíamos un solo mensaje solicitando por los discos. Si Dios nos sonreía, incluso vendíamos uno. Teníamos que recoger alguno y formatearlo si eso sucedía. Sin embargo, algo nos llamó la atención de inmediato. Todos estos discos estaban llenos de datos, un dato del cual no nos pudimos dar cuenta, ya que el visor de disco de Windows no mostraba esas particiones cuando nos llevamos los discos a casa. Nos tardamos un poco, pero al final nos dimos cuenta de lo que pasaba. Los ordenadores de la biblioteca tenían un software llamado Qiskadi Security. Ben lo reconoció como el software de respaldo encargado de reiniciar los ordenadores después de que un usuario cerrara sesión, algo común en los ordenadores públicos. Qiskadi Security era extraño. En lugar de simplemente crear un entorno de escritorio que se borraría al cerrar sesión, guardaba las sesiones de cada usuario en una carpeta de caché almacenada en una partición sin letra de unidad, por eso no la pudimos ver. La carpeta se llamaba LNetwork 0 hasta 29 y para acceder a ella se necesitaba una contraseña de administrador específica que, gracias a su trabajo ese día, Ben todavía se acordaba. Allí se podían ver 3 subcarpetas: archivos nuevos, archivos editados y eventos del sistema. Era claramente una grave violación de la privacidad, incluso si se hacía de forma sutil.
Como nunca habíamos oído hablar de Kiskadi Security, asumimos que se trataba de algún software contratado localmente, la solución más simple mientras la biblioteca se expandía, y los responsables nunca pensaron lo perjudicial que sería esta función en retrospectiva. No es de extrañar que todos estos ordenadores se bloquearan constantemente y nadie supiera por qué. Estaban llenos de datos en una partición que nadie podía ver a menos que se desarmara por completo toda la base de datos, como hicimos nosotros. Pasaron unos meses y nos adaptamos a la nueva vida universitaria. Solíamos reservar algunas tardes en la residencia de Aaron para revisar algunos discos. Usualmente para formatearlos y venderlos después de que el negocio empezara a mejorar, y la innegable realidad que nos pusimos curiosos. Aunque este programa almacenaba una gran cantidad de datos de usuario de una forma que haría sonrojar hasta al más conspiranoico, al fin y al cabo, se trataba de ordenadores de la biblioteca, y la mayoría de los datos de usuario eran relativamente mundanos y eran guardados en carpetas con hora y fecha, cada una teniendo 3 carpetas principales, nombradas según donde se encontraban los archivos nuevos. Normalmente eran documentos de Word con tareas escolares de 2 páginas en Comic Sans. Imágenes guardadas de internet en la carpeta de descargas, tareas rutinarias como cambiar el volumen del audio, el motor de búsqueda predeterminado, el fondo de pantalla, etc. Los eventos del sistema eran simplemente registros del visor de eventos de Windows y un keylogger rudimentario que almacenaba todo lo escrito durante la sesión. Este normalmente era el más aburrido de todos, ya que la mayoría de las veces, el keylogger solo mostraba una versión distorsionada de los documentos presentes en la carpeta archivos nuevos, y tenía una forma molesta de almacenar cada pulsación de tecla. Por ejemplo, para la frase el guardián entre el centeno, el keylogger la almacenaba como retroceso mayúscula el guardián entre el centeno. En realidad, aparte de detectar a alguien intentando descargar pornografía o imágenes de sus redes sociales en la carpeta archivos nuevos, y ver que un virus no se propagaba correctamente en la carpeta archivos editados, había muy poco que destacar en la mayoría de los ordenadores, pero había un caso especial. La máquina Network 19, al cual su usuario me referiré como 19 de ahora en adelante. 19 era el único dispositivo que parecía tener un uso constante. Tenía alrededor de 740 secuencias de arranque registradas y sus horas de actividad alcanzaban los meses. La carpeta eventos del sistema mostraba que se desconectó muy pocas veces, normalmente arrancando a las 6:30 am y apagándose a las 10 pm, un día entero de uso considerando el horario de la biblioteca. Supuse que 19 era operado por un solo usuario. De alguna manera, esto evitó que la máquina de 19 se sobrecargara y se bloqueara como las demás. Aunque era la que más se usaba, también tenía la menor cantidad de registros en promedio. Las máquinas más cercanas a la entrada tenían alrededor de 4100 registros de usuario, llenando los discos con datos duplicados y basura, las más alejadas alrededor de 1600. 19 solo tenía 740 registros, y quien la usaba se limitaba a navegar por internet. Por supuesto, la curiosidad nos venció e investigamos el disco duro, pero, a falta de una palabra mejor, 19 era visiblemente inquieto. Tomemos como ejemplo el registro de palabras que mencioné antes. Su patrón de escritura parecía girar en torno a pulsar las teclas ZXC de vez en cuando como si jugueteara con las teclas, borrando fragmentos de texto y reescribiendo párrafos enteros con el mismo contenido. Incluso si seleccionamos y borramos en masa cadenas de ZXC y descripciones verbales de teclas modificadoras, lo que quedaba eran oraciones muy difíciles de analizar, con una cantidad considerable de errores tipográficos. Dentro del caos llegamos a leer direcciones de correo, nombres de personas reales que vimos por el campus, así que nos picó un poquito más la curiosidad, pero esa inquietud lo hacía incluso una mayor pérdida de tiempo de lo que ya presentaba ser entrometido en datos mundanos. Dejar atrás a 19 no tardó mucho, quizás porque alguna fraternidad volvió a dejar a una chica en estado indescribible. El decano fue declarado culpable de malversación de fondos o algo similar durante este periodo, pero de un día para el otro dejamos de tener clases habituales y salir de los dormitorios implicaba ser atacado por una turba iracunda que tenía problemas tanto con él, así que durante los siguientes 8 días Aaron, Ben y yo buscamos cosas que hacer mientras se disipaban las polémicas, y joder un poco con el
disco duro de 19. Éramos chicos experimentados con la programación, así que hicimos un programa simple que se encargaba de las siguientes cosas: borrar los ZXC, borrar las descripciones textuales de teclas modificadoras y en su lugar contextualizarlas, retroceso borraba un carácter, control Z corría ese comando, etc. Esto ayudaba a traducir el idioma 19 a oraciones convencionales. Con el trasfondo de lado, elaboraré más a fondo de 19. Operaba como administrador de un sitio web ya difunto conocido como InDeDainRead y ponía sus datos personales cada vez que cambiaba de proveedor. Aunque el cese de operaciones no nos afecta ya que teníamos los archivos del keylogger como copia de seguridad, por así decirlo. Un poco de búsqueda nos hizo saber que 19 era un estudiante de nuestra universidad, se había graduado hace cerca de 17 años atrás y posiblemente haya sido un empleado de varias ramas de proyectos famosos. Su nombre aparecía en grupos asignados para el desarrollo de Windows XP, estándares de tarjetas gráficas modernas y simuladores médicos. Esto parece ser una visión diferente a la versión del que quedó guardada en este disco duro. Toda evidencia muestra que 19 usaba la computadora de la biblioteca religiosamente todo el día, sí, pero odiaba la tecnología. Desde críticas con fundamentos sólidos al mundo corporativo, a teorías de conspiración basura que pasarían como bulo sin escrúpulo para alguien de su currículum. Parecía que 19 tenía un desdén a todo lo relacionado a la tecnología, y no importa cómo debía promover la idea, que era algo terrible. Sonaría todo como remates de un loquito más del montón, pero había un tópico interesante entre todo. Copio y pego lo relevante que 19 tuvo que decir al respecto. No escucharás de esto en ningún otro lado, pero desde hace ya 25 años el gobierno tiene ojos en básicamente todo lo que haces. Hay un software multiparadigma que toma nota de todas tus acciones y está incrustado en todo el hardware que tocas. No hace falta descargar nada. Tiene como nombre clave de aves del área de Texas nombre genérico VN, pbackdoor.dhs y cambian el nombre de la versión. La versión actual se llama Grackle Security. Utiliza convenciones de software y hardware para infiltrarse, y envía paquetes de forma discreta a operadores que monitorean tus acciones. Hay versiones viejas que lo hacen todo de forma local, y hace que sea más fácil evadir a las autoridades ya que se olvidan de checar este tipo de cosas. Para comprobar los archivos que son rastreados, compila una BIOS secundaria con ayuda de este tutorial. Suena bastante familiar, ¿no? Si contextualizamos un poco lo que 19 trataba de decir, entonces Qiskadi Security es solo una versión de esta familia de programas. Pudimos descubrirla incluso de accidente, y generaba problemas bastante obvios en la biblioteca. Aaron empezó a seguir el tutorial para poner a prueba lo que 19 había escrito, y Ben se fue a buscar la caja donde guardamos las piezas de la prehistoria que conseguimos junto a los discos. No tomaría más de 15 minutos ponerlo a prueba y era nuestro momento de confianza ante 19. Funcionó. La versión disponible en esas viejas Gateway 503GR era Phoebe Security, y por así decirlo lo que hacía el tutorial de 19 era darnos acceso a una versión muchísimo más avanzada del programa que hicimos en una tarde para traducir su manera de escribir. Además de contextualizar teclas modificadoras y hacer toda una recreación de lo escrito, al correr el disco duro directamente podríamos generar una línea de tiempo de cómo y a qué velocidad se presionan las teclas y cómo se interactuaba con el escritorio de Windows. La anteriormente molesta forma de escribir de 19 se volvía interesante con esta función. 19 era muy bueno escribiendo, si es que tenía errores tipográficos de vez en cuando, a lo mucho disminuyó su promedio de 209 palabras por minuto a 197. Ese afán de escribir ZXC dejaba de ser representaciones ansiosas y tenían un ritmo visible. Lo más importante es que 19 objetivamente tenía información privilegiada, nos sentíamos como los hackers mejor entrenados del mundo, habiendo encontrado todo esto en una pila de discos sin sentido. Mucho tiempo había pasado, así que es posible que nosotros tengamos que descubrir qué es lo que 19 planeaba sin ayuda de él o de nadie más. Su conocimiento en ciertos aspectos tecnológicos y programación era indudable, pero se estaba quedando sin trucos bajo la manga, por así decirlo, aunque unos cuantos tutoriales más para encontrar programas espía daban resultados morbosos. Su mal hábito de divulgar bulos y pánico nos hacía perder tiempo al intentar recrear los pasos, sin éxito.
Tal vez esto sea un sesgo nuestro porque una nueva persona nos agarró la atención cuando 19 dejó de interesarnos. 19 se refería a ella como Sara, de forma verbalmente abusiva y sin muchos escrúpulos. Sabemos que estaba usando MSN Messenger para comunicarse con ella, pero aunque teníamos su contraseña y nombre de usuario, la cuenta de 19 ahora se encontraba cerrada y la reproducción fantasma no nos dejaba ver qué se supone que Sara le escribía. Si 19 lo supiera o no, creó una protección irónicamente genial en contra de Phoebe Security. Una vez pusiera su usuario y contraseña ahora inválidos, a hablar con Sara todo ese día quedaría grabado como puros errores y mal uso del programa MSN y Windows en general. Utilizar el programa de recopilación se volvió inútil debido a esto. Aaron incluso dejó de usarlo desde que encontramos los primeros indicios de Sara porque desglosar el texto y carpetas era mucho más rápido que ver repeticiones con errores. Pero aunque la dirección de correo de 19 cambiaba con el tiempo, la de Sara no. Aaron tiró la idea loca de enviarle un mensaje, saber de qué se trataba todo el secretismo con unas cuantas preguntas, y aunque yo y él nos quedamos debatiendo el lío en el que nos meteremos al intentar eso, Ben lo inició. Terminamos contactando con Sara con el pretexto de que éramos conocidos de 19 y hace mucho no lo veíamos. Esperamos un tiempo de respuesta de días, o a lo mínimo un puñado horas ya que eran las altas horas de la noche, pero respondió de repente. Tenía un estilo de escritura que en ese entonces era raro, escribía oraciones enteras palabra por palabra, recibimos tal vez 20, 30 mensajes en la primera oración completa que terminó enviando. Tenía un sentido del humor extraño, no confiaba en nosotros desde el primer momento, creyendo que seríamos fanboys del contenido conspirativo del que hablaba 19, y el que Ben no siguiera el paso de su humor no ayudaba mucho en eso. Pero igualmente logramos sacar algo interesante de la conversación, un programa para contactarnos con Sara en privado, y unas cuantas advertencias acerca del tipo de contenido que 19 hacía, aunque su tono cambió una vez hablamos en seco acerca de los tutoriales de Phoebe Security y unos detalles más de nuestra identidad. Dijo que 19 nos hablaría en persona. Nunca me olvidaré de la conversación que tuvimos con 19 ese día. Empezó de forma casi dramática. 19 había entrado al chat hace más de 10 minutos escribiendo algo pero sin mandarlo, la webcam arriba del monitor se prendió y apagó en un santiamén, solo después de eso envió lo siguiente. Devuélvanme ese disco duro, ponlo entre los libros de álgebra en el pasillo de 9 de la biblioteca. Son idioteces, un hobby mío y ya está. Nos gustaría pero no podemos salir de los dormitorios, hay mucha gente enojada con la universidad, si ven que salimos nos acosarán, y tirarían el disco al suelo y lo harían añicos como lo hicieron con las tareas de algunos otros. Sí, porque ya hicieron un problema estúpidamente público, encuentren la forma de darme el disco y no se volverá un problema personal. ¿Qué quieres decir con hicimos? ¿Eres idiota? ¿No sabes, en serio? Solo usas la PC para jueguitos y porno que se supone. Parece una manifestación común, tal vez sacaron dinero de un lado de la ciudad para dárselo a la universidad, y creen que acosar a chicos que ni llegan a los 20 años solucionarán sus problemas. Se irán dentro de unos días, te puedo dar el disco entonces si te parece bien. Están enojados porque creen que el posgraduado Elías Reyert es un asesino, ludópata y traficante de narcóticos, y lo hizo todo con la ayuda de Heather Crown. Ambos se suicidaron dejando notas públicas. ¿Conoces esos nombres, verdad? Para ellos la universidad está trabajando como tapadera para que gente horrible y malvada use dinero de la industria universitaria para apostar, traficar y matar gente. Hay unos buenos 6 o 7 artículos a nivel nacional. En ese entonces no lo podía creer, ese era mi instructor de la pasantía, y Heather, al principio creí que no la conocía, pero como si estuviera preso pensando en los últimos momentos en donde vi al instructor, también vino de lleno una memoria fugaz, el carnet de nombre que la encargada llevaba en el pecho decía Heather. El espiral de emociones de aprender que el instructor con el que me llevaba tan bien, y me hizo conocer a mis dos nuevos amigos, haya muerto me dirigió a pensamientos fatalistas. Aaron y Ben estaban en las mismas, estábamos convencidos que él no se había suicidado, y tampoco murió porque sí, el que la encargada de la librería esté adjunta significa que ese día selló su muerte, nosotros lo matamos. Aaron no pudo más, tomó las noticias lo peor de los tres, y dentro de unos minutos de silencio volvimos al chat con 19, mientras Aaron se preparaba para irse de la ciudad.
Una pregunta se sumía en mi mente y la de Ben, y apresuradamente le mandamos una gran cantidad de mensajes a 19, la única pregunta que se dignó a responder fue: ¿cuándo cambiamos las computadoras tocamos algo que no debimos? ¿Y ahora ellos murieron por nuestra culpa? No del todo, pero siendo honesto me parece indebido que gente como ustedes crea que no tuvo manos en el asunto. Son culpables de algo, solo no sé de qué. Lo cierto es que Elías era un hombre muerto, lo sabía desde ya 5 o 6 semanas antes, y Heather quién sabe, ella seguro tenía algún acuerdo que no entendió o no leyó, darles esos datos a ustedes fue suficiente para borrarlas y sabes a lo que me refiero. ¿Están esperando a que se disipe esa manifestación para que nosotros seamos los siguientes? No creo, la manera en la que trabaja esta fuerza no es muy emocional o muy inteligente. La muerte de Heather tuvo que tener un atributo condicional, tenemos amplios casos similares, lastimosamente. Elías me contaba que estaba usando la obstrucción de información del proyecto a su favor para tratar de desmontar la central Kiskadee. Gastando todo su dinero en equipos de PC y donarlos a la universidad, convencer al decano y unos estudiantes nuevos de reemplazar todo el sistema, esto solo fue posible porque ustedes eran oficialmente estudiantes antes de esta pasantía para la inscripción, y su identidad quedó ofuscada con el resto de nuevos estudiantes. El fin de esto era claro, quien se objetaba definitivamente era Acólito, si no decían nada entonces la central Kiskadee cae, y los perpetradores salen libres. Les sugiero que si tienen un poco de respeto por Elías me den ese disco, sus acciones y última voluntad fue para que yo los tenga. Como antes, las preguntas que mandábamos llovían, pero solo unas cuantas fueron respondidas. Tienes razones para confiar en nosotros, pero ¿cómo puedes mostrar que eres el 19 real? Él mandó un enlace conocido, inthedainread.com. Hicieron bien en desconfiar, dijo 19. Pocos segundos después un nuevo post apareció en el sitio: no confíen en nadie a la primera. Ojalá eso sirva como prueba. ¿Qué hace la central Kiskadee? Hace lo mismo que todas las centrales Ávilas, censura información. La central Kiskadee cayó y ahora puedes enterarte de cosas como esta. 19 volvió a enviar un enlace, en él se podía ver sitios de noticias que mostraban historias de ataques digitales, hackeos y malware. Recientemente hubo una oleada enorme. No es una casualidad, o una expansión del mundo tecnológico, solamente la central Kiskadee ya no los protege, la gente puede ver perfectamente qué tipo de males está en sus computadoras de verdad. Le enviamos unos cuantos mensajes más, le hicimos saber que vendimos unos cuantos discos, pero según él eso no nos pondría en peligro. Que Aaron estaba un poco asustado por todo el tema, y es posible que pueda salir de la ciudad sin repercusión alguna. El resto de sus preguntas, no sé, no soy de elaborar 2 veces, tienen los discos duros y una terminal FIBI, pueden ver los mensajes que tecleé para Sara. Si no saben cómo buscar, no tienen lo que se necesita para entender el resto. El disco debe estar en la biblioteca mañana a más tardar, fui muy paciente con ustedes, devuélvanme la buena fe haciendo eso. Después de eso, 19 se desconectó del chat. Tuvimos en cuenta sus palabras hasta ahora, y aunque un poco aturdidos, queríamos seguir siendo parte de esa búsqueda de secretos. Realmente me acuerdo más del peso emocional del momento, no me acuerdo cuántas horas intentamos vagamente el conseguir más pistas, hasta que algo calzó esa pulsación rítmica con la que jugueteaba con el teclado tenía sentido ahora. Cargamos el disco de nuevo en la máquina, instalamos un visor de teclado y sí. Podíamos ver cómo el presionar de las teclas era fiel al código Morse. Sara seguro podía tomar nota al escucharlo, o algo por el estilo. Los mensajes eran varios, pero contextualizando cada uno de ellos, había una historia concreta desde el primer día. El descontento de 19 empezó cerca de 2010, trabajando con Intel se dio cuenta de una anomalía en el desarrollo de los chips. Había formas muy específicas para reconocer y eliminar contenido del procesador si llega a parecerse mucho a ciertos parámetros específicos. Son acuerdos legales, dijeron los supervisores. Pero había algo que no tenía sentido: ¿por qué los acuerdos legales tienen todas las funciones para usar protocolos de Internet y disco duro para actualizarse? Otros vendedores de hardware usan los mismos sistemas, es difícil que usen los mismos términos legales, así que empezó a buscar. Logró dañar físicamente uno de los procesadores de cortesía que le fue regalado por ser parte del equipo de desarrollo, y en su tiempo libre escribió código para eliminar todo tipo de contacto con esa parte del sistema.
y lo que vio fue impresionante. Había mucho contenido más en su pantalla, la mayoría decía bloqueado por Central Kiskadi o bloqueado por Central Phoebe, de vez en cuando. Bloqueado por Central Crow. Algo estaba mal. Uno de los datos que podía ver eran biométricos, cada vez que interactuaba con la computadora, veía sus datos corporales como su edad aproximada, sexo, y altura. Esto no duró mucho, al tratar de investigar un poco más días después, y coordinando con la salida comercial del procesador, esos datos biométricos antes disponibles ahora decían bloqueado por Central Grackle. Fue Sarah y unos cuantos quienes se dignaron a devolverle la palabra, en lugar de solo darle una mirada de disgusto al traer el tópico en el trabajo. Después de cierto tiempo lograron piratear las señales y saber qué son las centrales. Centros de datos que escanean y censuran información activamente por dispositivos electrónicos. La central Kiskadi funciona para disfrazar las intrusiones dentro del sistema. Espías remotos que quieran entrar dentro de la red local están totalmente libres de hacerlo mientras está activa. Esta es la primera central creada, y de forma irónica el mejor lugar para que 19 y su grupo investiguen, ya que los dispositivos dentro de ella solo recibían información de otras centrales con casi nulo soporte para algo más. La central Phoebe funciona para guardar y repetir las acciones tomadas por los usuarios, pueden ser vista localmente o por la red, y enviada a terceros. Esta es fácil de piratear, la fuente de los tutoriales de pánico que crea 19 y compañero inseparable de Kiskadi si se quiere espiar a alguien. La central Grackle funciona para enviar constantemente los datos biométricos del usuario, de la manera en la que progresa la tecnología, y con escrutinio perfecto de materiales rastreados por un sistema que usa radiación y ondas de corriente inalámbrica para crear un perfil físico del usuario. Nadie sabía qué hacía la central Crow en ese momento. Fuera de estos cortos momentos de progreso, había algo claro en todas las conversaciones, aunque solo teníamos mensajes de 19, era obvio que no solo se comunicaba con Sarah. Se mencionan con nombre, y tácitamente a un poco más de media docena de personas. De forma trágica, parece que al pasarse de la raya, o por azares del destino, media docena de personas también murieron misteriosamente después de iniciar las investigaciones. Puede ser que solo hayamos conocido a 19 y Sarah no porque eran las personas más disponibles, sino porque eran las únicas personas que quedaban de ese grupo que lo empezó todo. Ben y yo ya sabíamos suficiente acerca del tema, lo suficiente para hacer conversación con 19 una vez fuera a retirar el disco duro, logramos encontrarle, algo que él esperaba ciertamente. Le preguntamos a secas que sabíamos los planes, y los nombres del grupo ya fallecidos, y si sabía con certeza por qué murieron. Que sea quien sean los dueños de las centrales, no pertenecen a un gobierno, no son una entidad o empresa rastreable. Es un secreto a voces que las empresas de tecnología tienen lazos con las centrales de inteligencia, e incluso sacando unos cuantos favores aquí y allá, era obvio que ni ellas estaban enteradas. Pero estar en su contra probaba ser letal. Una eficiencia garantizada en disuadir a los medios y masas para que su muerte fuera perfectamente ocultada, aquel que se adentraba mucho en esta madriguera de conejo dejaba de existir, solo un criminal sin remordimientos que llegó a su merecido fin lo reemplaza. No sé lo que pensaba Ben en ese momento, tal vez lo mismo que yo y por eso buscó todo tipo de palabras y efectos para poder disuadir a 19, que nosotros fuéramos parte de este entre comillas equipo élite. No éramos muy experimentados, y en ese entonces teníamos una vida prometedora por delante, pero estaba indiscutiblemente ligada con estos secretos tecnológicos que harían imposible trabajar de buena fe en programación y tecnología en general. El sentimiento ingenuo pero valiente de creer que todo tipo de censura es mala, y debe ser erradicada, y estábamos en la posición para romper barreras si ponemos de nuestra parte. Los meses pasaban como si fueran horas una vez 19, con una sensación de malestar, acordó darnos tutoría de cómo entender todo el tipo de cosas alrededor de las centrales, cómo piratear información, qué tipo de chips contienen la información base. De cierta forma, con la central Kiskadi fuera de la acción era mucho más obvio que ciertos tópicos generaban un rastreo inmediato, generamos cortafuegos especiales y desde que nos unimos, aunque vimos ir y venir a otros miembros, ninguno volvió a morir. Cerca de 2016 logramos romper la central Phoebe, ubicada dentro de una empresa de traducción de libros en El Paso, Texas. Tal vez hayan escuchado que más del 78% del Internet fue creado después de este año. Y es una verdad a medias, una vez la central Phoebe cayó, la recopilación y envío de datos personales ya no estaba encubierta, y era parte rastreable del World Wide Web convencional.
Después de que hayamos dado fin a esta central, los algoritmos de la web abusaron bastante con la información que iba y venía de los usuarios. Ahora es fácil caer en vacíos donde cada uno de tus intereses se vuelve una dependencia, y los proveedores de servicios ven a fin que se vuelva una adicción. A finales de 2019 la central Oracle cayó. Lo extraño de la misma es que no tuvimos nada que ver con ello, solo un día vimos que toda la información una vez resaltada como bloqueada ahora era visible, hasta hoy día sigue sin actividad. Sabíamos que era la única ubicada en algún lugar de Europa, pero no nos podíamos costear el viajar ahí por quién sabe cuánto tiempo para ponerle fin. Es un poco irónico. Aunque esta era la central que más recopila aspectos humanos del usuario, es la que menos cambio generó al caer. Ciertos proveedores de servicios en Internet vieron la forma de aprovecharse de ciertas inseguridades al piratear los datos biométricos de los usuarios, pero eran muy pocos los que caían a comparación con el abuso de datos de Fibi. Tal vez su irrelevancia, o el hecho que smartphones de en ese entonces estaban llenos de plataformas para extraer datos biométricos hizo que fuera decomisada. Durante la pandemia, no teníamos nada que hacer, como el resto de la gente, así que nos centramos en tratar de descubrir qué era, o por lo mínimo qué hacía la Central Crow. Pasó bastante tiempo en que no nos metimos con este tópico, porque una de las formas más simples, y de saber de qué hacía una central, de forma resumida, era básicamente plantar varios archivos SEBO para poder averiguar qué tipo de archivo terminó enviando, y ver a qué redes se terminó conectando dicho archivo. La Central Crow no caía en este SEBO, pero igual podíamos ver que generaba y enviaba datos. Al principio pensamos que era un entre comillas cable falso que una vez cortado demostraba que alguien sabía de la existencia de todo este sistema de censura, por eso la gente que le cortaba acceso en general era eliminada. Pero los datos que mandaba eran reales. Un set de 21 tablas que repartía un total de 256 puntos entre sí. Intentamos todo lo posible relacionado con el dispositivo, uso de recursos, uso de periféricos, la posición, la temperatura. Aspectos varios de su seguridad. Nada parecía hacerle efecto para sacar resultados de un diagnóstico. Después de intentar absolutamente todo llegó la frustración, y con la frustración también llegó una suposición. Porque mientras más frustrados estábamos, un número en específico de las tablas crecía más a comparación de los otros. ¿Podría ser que toma nota de las emociones del usuario? Era una suposición fantástica en ese entonces. Pero hicimos unas pruebas más. Uno de los miembros en ese entonces tenía una colección de películas variopintas y tuvimos una noche de descanso e investigación a la vez. Sorprendentemente, hubo resultados. Durante las películas de comedia crecía de sobremanera la tabla 19, durante las de terror crecía la tabla 13, las de drama aumentaba la tabla 12. Nadie se esperaba que esto diera frutos, pero estábamos acostumbrados a encontrar morbos nuevos a todo tipo de tecnología nueva y no tan nueva. Con este nuevo descubrimiento nos pusimos a buscar qué porción del procesador calculaba todo esto. Buscando específicamente las 21 tablas con valor de 8 bits en la memoria, y había un pequeño sector que lo calculaba. Este sector estaba presente en todo el hardware que encontramos, incluso aquellos de los años 80 que ni siquiera tenían piezas de Qiskadi dentro. El que tuviera el mismo uso en todas las máquinas también era raro. Hicimos una prueba en uno de los dispositivos más viejos que no tenían conexión a otros centros. Aunque estos estuvieran caídos, el hardware creado para comunicarse con ellos todavía filtraba esa información. De repente los monitores parpadeaban con formas irracionales, y el beeper de la placa madre dejaba salir un sonido horrible y estruendoso. De esta sensación abrumadora vino un malestar tan genuino como misterioso. De los 4 que estuvimos probando hardware en esa instalación clandestina donde pusimos a prueba varias suposiciones, todos sentimos algo relacionado con la más pura y densa depresión. Después de calmarnos, tuvimos en cuenta que este seguro era la medida de protección de la Central Crow. No teníamos el equipamiento, ni tampoco el conocimiento para poder conectar una cosa con la otra, pero en varias generaciones de software, el resultado era el mismo. Si intentamos prevenir el funcionamiento de ese sector, lo era imposible debido a que estaba ligado con partes extremadamente importantes de la integridad electrónica. O nos atacaba con ese sentimiento de depresión que tenía que ser detenido lo más pronto posible por algún tercero, y en las computadoras que tenían acceso a Qiskadi, inundaban completamente el procesador con entradas de control remoto. Sea lo que sea la Crow en realidad, una vez te metes con ella, todos los efectos negativos asociados se salen de borda.
Y el tratar de automatizar esto con robots no generaba respuesta alguna, por alguna razón un humano o varios debían sufrir al meterse con esta central. Tuvimos que tomar una decisión importante y peligrosa, probar hardware que tuviera acceso sin restringir a todas las centrales. Y probar activar el estado de entre comillas autodestrucción, que enviaba la central Crow. Así que usando unos métodos de persecución digital, si la central Phoebe está conectada, podríamos saber a dónde van los datos recolectados. Lo malo es que, según tenemos conciencia, esta decisión es mortal. Después de mucha deliberación de cómo podríamos realizar esto, Sarah se contactó con nosotros para ser la responsable de llevarlo a cabo. Nunca indagamos en el tema antes de esto, pero estaba relacionado a la razón por la cual Sarah fue tan fácil de contactar. Su esposo fue una de las primeras víctimas de esta fuerza imposible de entender. Un día estaba con unas piezas de PC desarmadas y proyectores de corriente en la sala, siendo conocido como el instructor de programación de una comunidad rural. Y para el día siguiente está muerto, con noticias sin parar que usan su nombre para referirse a un traficante de blancas con contactos en lugares recónditos de la web oscura del tráfico humano. Sarah solo logró desvincularse de todo este caso al probar correctamente que todos los datos eran fabricados, los servicios en línea no existían, la gente en supuesto peligro no aparecía en ningún servicio de gente desaparecida. Eran personas comunes y corrientes que ni siquiera estaban enteradas que su identidad fue usada para esa broma de mal gusto. Le agarró un odio inmenso a quien era el responsable de todo eso. Aunque hacía todo lo posible de un lado técnico, no le importaba dar la cara y mostrar su oposición ante esa práctica, ser una persona pública y siempre disponible. Si algo le llegaba a pasar habría una controversia que generaría dudas. Yo y 19 llevamos a cabo las preparaciones para el procedimiento. Durante todo el momento estaba maldiciendo a Sarah a regañadientes. Él creía que no era una buena actitud para tener, pero sabía más que nadie cuando Sarah, una persona que se rindió en casi todos los otros aspectos de la vida después de ese momento, estaba determinada en hacer algo, y si nadie iba a dar de su parte para continuar con esa determinación, entonces 19 lo haría. Estábamos esperando que Sarah hiciera los últimos pasos, y que ese pesar que se manifiesta una vez alguien atenta contra la central Crow se pase por nuestros cuerpos. Lo sentimos. Además de un profundo sentimiento de tristeza, vino un dolor debilitante que podría noquear a cualquiera, como si el propio deseo de querer seguir viviendo abandone tu cuerpo. He recibido varias noticias terribles durante mi vida, nunca sentí algo similar antes o después. Inmediatamente apagamos la corriente eléctrica de la sala y la sensación se disipó al instante. Si alguna vez creímos que atentar en contra de la central Crow no generaba este sentimiento, o que era una especie de placebo, este día confirmó todo lo contrario. Encontramos a Sarah, desplomada enfrente del equipamiento pero aún respirando, tal vez fuimos lo suficientemente rápidos para salvarla, y dos miembros que tenían experiencia médica pronto nos lo dirían. Lastimosamente fuimos tan rápidos que la central Crow no envió ningún dato que pudiéramos rastrear. Pensamos que fue todo un error, le hicimos pasar a todo el grupo presente el peor día de su vida, y no teníamos nada que mostrar por ello. Le tomó más o menos 1 o 2 horas a todos los presentes recuperarse de ese momento. Sarah se encontraba aturdida pero despierta, no reaccionaba muy bien a las influencias externas. Es un estado catatónico, como si estuviera en un choque de auto. Comentaron los miembros médicos acerca de su estado actual, pero 19, nunca estando despistado, fue a ver las noticias locales y en línea. Como si fuera rutina. La misma historia de siempre. Sarah Edelweiss se había suicidado después de ser encontrada culpable de ayudar un crimen, en este caso, lavado de dinero y tráfico de narcóticos. Los comentarios de las publicaciones lo veían diferente esta vez, y lo tachaban como un error. Sarah se encontraba bien, en ese momento ya podía hablar y caminar. 19 la llamó para que viera todo el circo mediático que se estaba armando. Prende ese monitor, no puedo ver nada. Dijo Sarah, no entendimos, estábamos enfrente de 6 monitores, cada uno puesto con un sitio de noticias diferente. 19 hizo que todos pusieran el sitio con colores más chillones, y usó el lector de pantalla para que leyera los comentarios. ¿Lo ves ahora? ¿Lo escuchas? Hay mucha gente que cree que es todo un acto. Y hey, estás viva, solo muestra tu cara y quedará como algo definitivo. Sarah se puso pálida, e inmediatamente se puso a tocar sus orejas. Pegando su cabeza cerca del monitor y poco después las orejas por los parlantes.
No puedo ver ni oír nada, ni siquiera mi teléfono tiene imagen. Poco después estos efectos secundarios empezaron con el resto de nosotros. 19 no pudo volver a entrar en su cuenta del sitio de noticias. Poco después él tampoco pudo ver el contenido de los monitores. Después fue Ben, intentó llamar a su novia unas cuantas veces, debido a que no atendió el teléfono durante el tiempo de shock. Las palabras sonaban como notas discordantes y ruido blanco después de poco según él. Intentó llamar unas veces más, pero su plan de telefonía fue cancelado. Dentro de poco, ninguna pantalla tenía luz. Entendí por qué. Tomé como un hecho el que no habíamos recibido ningún tipo de información del cebo emocional para la Central Crow, pero ese no era el caso. El disco duro de recopilación ahora estaba lleno. Cuando intenté verlo, en un abrir y sin siquiera cerrar mis ojos desapareció. Esto fue hace ya horas. Desde ese entonces mis cuentas de redes sociales han desaparecido, mis contactos y servicios en línea han sido cancelados. Al exponer los datos de la Central Crow, sea quien sea responsable de mantenerla, nos ha vetado el acceso al mundo digital. Desde hace ya media hora que no veo la pantalla. Pero sé perfectamente cómo formatear un archivo SEVO para la Central Phoebe. Después de escribir esto, este archivo será usurpado y guardado en algún servidor público. Adjunto estarán todos los archivos que usamos para descifrar este cambio. Y dejaré esta instalación llena de computadoras que ninguno de sus dueños puede usar. Ojalá esto termine en la entrada de alguien, para que vea lo fácil que es tropezarse y meterse en este lío, los cuidados que hay que tener. Ojalá veas a la cara al responsable que físicamente me quitó todo acceso a lo digital.